Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Invincible Universe Battle Beast número 9, con guión de Robert Kirkman y arte de Ryan Ottley. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Battle Beast, lleno de sangre y con una espada en mano. Le dice a Juggernaut que, si realmente es lo suficientemente poderosa como para darle la muerte digna que desea, dé un paso al frente, porque está ansioso por recibirla. Juggernaut se burla de su muerte digna y le dice que, después de lo que le ha hecho a su hermano, experimentará 1000 muertes. Le arrancará la piel del cuerpo y beberá su sangre hasta la última gota. Luego le permitirá sanar para poder prolongar su vida. Y hará esto hasta que implore por cualquier muerte. El pensamiento de cualquier dignidad dentro de él quedará olvidado. Cada pensamiento despierto será solo dolor y sufrimiento. Battle Beast le responde que no le importa el dolor ni el sufrimiento. Cualquier muerte provocada por un oponente capaz será digna. No le teme a ella ni a la salvaje carnicería que le tiene reservada. Y le repite que dé un paso al frente. Juggernaut da un paso al frente y le dice que den inicio a su batalla final. Pero no puede terminar la frase, porque se resbala con los fluidos corporales del cuerpo de su hermano muerto, y cae muerta frente a Battle Beast, atravesada por múltiples hojas de la espada que éste usó para acabar con Colossus. Una muerte muy ridícula. Battle Beast está de acuerdo conmigo, pues comenta que es decepcionante y que no era una oponente digna. Utiliza su espada para cortar un pedazo del cuerpo de Juggernaut, gruñendo mientras le arranca la piel. En eso llega Salaka, sonriente, y le dice a Battle Beast que lo logró. Salvó a Fantania, y su reino será restaurado. Wagula, feliz también, le dice que venían a ayudar, pero que comprende que no será necesario. Battle Beast no dice nada. Salaka le pregunta si no puede encontrar alegría en lo que logró. Zula comenta que Battle Beast está vivo, por eso está infeliz, y le reclama que actúe como si lo conociera. Battle Beast le recuerda a Wagula que le dijo que le apartaría un pedazo para que lo saboreara. Ella, feliz, le contesta que lo hará, y mientras sostiene parte del cuerpo de Juggernaut que Battle Beast reservó para ella, este se retira, diciendo que el resto es suyo. Salaka, con una gran sonrisa, pregunta quién está listo para celebrar. Ahí vemos a Fantania, destruida casi en su totalidad, pero con un espectáculo de luces y fuegos artificiales que me hace recordar a Disneylandia. Así comienza la celebración que pone fin al terror creado por Juggernaut y Colossus durante años. Más adelante, con alegría y esperanza, los habitantes de Fantania continúan con la reestructuración de su ciudad. Todos ponen de su parte para devolver a Fantania a la gloria. Mientras observa los trabajos en la ciudad desde la ventana del castillo, el rey Salaka, sentado en el trono, comenta qué pesada es la cabeza que lleva la corona, y se pregunta quién habría imaginado que gobernar daría tanto trabajo. Una mujer soldado entra al salón y le comenta que, con la reconstrucción de esta región en marcha, cree que deberían identificar otras antiguas ciudades-estado del planeta con una población suficientemente grande como para justificar su reconstrucción. Salaka le responde que está de acuerdo, porque no pueden concentrar todos sus esfuerzos en la capital. Luego le pregunta quién es ella. Mientras se arrodilla, ella se presenta como Povina la Inquebrantable, líder de la resistencia fantaniana. Ella tomó el mando después de que su padre fuese devorado. Le comenta que se estaba preparando en el norte para matar a Juggernaut y retomar la ciudad, pero entonces él regresó. También dice que se maravilla ante las habilidades de él, su rey, y de sus amigos. Salaka le responde que siente un poco como si ella hubiera estado esperando a ser quien gobernara Fantania antes de que él apareciera y se interpusiera en su camino, y le pregunta si debería preocuparse por ella. Povina le responde que por supuesto que no. Jamás le negaría su derecho de nacimiento. Ella es leal a su rey. Salaka nota la pausa que Povina hace cada vez que lo llama rey, y, después de una competencia de miradas, le dice que tenga en cuenta que, si lo traiciona, él no dudará en quitarle la vida. Povina le asegura que es muy consciente de ello. A Salaka le parece bien. A ella, excelente. Salaka finaliza diciéndole que ha sido un placer conocerla, y Povina le responde que a ella también. Mientras tanto, en el comedor, Battle Beast devora parte del cuerpo de Juggernaut y le dice a Salaka que se va. Salaka, mientras baja por las escaleras, le responde que no puede. No cree haberse ganado completamente al pueblo todavía. Necesita tiempo, y hay al menos una persona de la que está seguro
que lo matará en el momento en que él se vaya. Cree que al menos lo intentará, pero está casi seguro de que lo logrará. Battle Beast le responde que eso no es asunto suyo. Salaka le pregunta si habla en serio y si volverán a la discusión de siempre, ya que pensaba que realmente eran amigos. Battle Beast hace una pausa al comer y le responde, por primera vez en toda esta serie, que sí, que lo son, pero tiene sus propios asuntos que atender. No puede quedarse en este planeta, abandonando su misión, simplemente para garantizar su supervivencia. Contrariado, Salaka le pregunta si se refiere a su misión de morir. Battle Beast le responde que sí, y Salaka, mientras sube las escaleras, le dice que lo siente, porque nunca se va a acostumbrar a eso de que quiera morir, ya que jamás va a ser algo normal, sin importar cuánto lo intente. Battle Beast, solo en el comedor real, se queda pensativo. Poco después, mientras observan una nave en ruinas, Battle Beast le dice a la computadora que, si este es otro de sus planes, no lo encuentra divertido. La computadora le dice que su nombre es Zula. Le recuerda que los fantanianos perdieron sus capacidades de vuelo espacial hace mucho tiempo, y que, para ser honesta, es un milagro que sus aeronaves aún funcionen. Agrega que, en el transcurso de un año, puede ayudarlos a construir algún tipo de nave rudimentaria. Una vez que esté en operación, pueden traer de vuelta los materiales necesarios para construir algo más avanzado. Como los viajes espaciales de larga distancia están a años de distancia, ese clavo cósmico es su mejor opción para salir del planeta. Battle Beast mira la nave, y Zula añade que, por suerte para él, los fantanianos ya han destinado los recursos para lanzar un transporte con los restos combinados del Juggernaut y Colossus, las partes que no se ha comido. No quieren arriesgarse a que, de alguna manera, regresen a la vida. Agrega que pudo convencerlos de no recolectar sus heces, y que el lanzamiento debería estar listo dentro de un mes. Salaka le pregunta si de verdad va a elegir estar a la deriva en el espacio, en lugar de quedarse allí y ayudarlos a restaurar Fantania a su antigua gloria. Le pide que piense en el bien que puede hacer. Battle Beast se queda inmóvil, observando la nave. Salaka le pregunta a Zula si él está pensando. Ella le responde que quizás, y que, honestamente, siempre le preocupa que Battle Beast se lo vaya a comer en cualquier momento. Salaka asegura que no sería capaz, pero luego no está tan seguro. Battle Beast pregunta si el clavo cósmico será lanzado en menos de un mes, y añade que, cuando eso pase, partirá. Mientras Battle Beast se retira, Zula le dice a Salaka que no debería esperar algo diferente de él. Salaka le da la razón. Pasados unos días, con el reino casi reconstruido, Battle Beast entra molesto al Salón del Trono, preguntando por qué Salaka lo ha convocado y si el clavo cósmico está listo para partir. Le recuerda que ha pasado demasiado tiempo sin una batalla. Una tempestad de furia se acumula en su interior y requiere de cada gramo de su fuerza de voluntad para mantenerla a raya. Aunque sería insatisfactorio, haría falta muy poco para motivarlo a acabar con la vida de Salaka. Salaka, nervioso, le pide que se quede tranquilo, solo quería hablar, y él es un hombre difícil de encontrar. Le dice que tiene una propuesta para él, algo que podría disfrutar y que lo mantendría ocupado. Lo invita a dar un paseo. No espera que Battle Beast lo aprecie, pero le comenta que los nuevos patios reconstruidos son simplemente preciosos. Battle Beast, resignado, le dice que irá con él. Mientras caminan por el palacio, Salaka comenta que, ahora que la capital de Fantania ha sido completamente restaurada, se están realizando esfuerzos para restaurar la civilización en otras regiones del planeta. El problema es que esas regiones vienen con sus propios problemas. Nada tan poderoso como Juggernaut, pero su planeta se ha convertido en hogar de un gran número de criaturas muy peligrosas. Battle Beast pregunta cuáles criaturas. Salaka comenta con alegría que ve que tiene su atención, y le responde que algunas son muy grandes, similares a la que estrelló su nave cuando llegaron por primera vez allí. El planeta está infestado, y esas criaturas están ralentizando considerablemente sus esfuerzos de reconstrucción. Cree que, como todavía queda algo de tiempo antes de que el clavo cósmico esté listo para el lanzamiento, él podría ayudar. Battle Beast le responde que lo hará. Librará con gusto a su mundo de estas criaturas. Cualquier descanso de este interminable aburrimiento será muy bienvenido, y le pide que solo le señale la dirección correcta. Pero Salaka se queda en silencio, mirando hacia arriba. Una figura en el cielo se refleja en sus ojos, lo que hace que Battle Beast observe también. Ante la sorpresa de ambos, Conquest, el Viltrumita, aparece flotando delante de ellos,
y les pide que se preparen para su llegada, llamándolos gusanos. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Nicolás Echeverry Garay 7642. Battle Beast, furioso, le pregunta a cuál de ellos se refirió como gusano. Conquest sonríe y le responde que ya le cae bien. Salaka, molesto, le dice que él es el rey Salaka, del Imperio Fantaniano, y que no debe dirigirse a él sin una invitación escrita, pues esa es su costumbre. También le dice que, desde luego, no permiten que se les llame gusanos. Conquest le responde que, antes de que las cosas se salgan de control, se presentará. Les dice que él es Conquest, y que está en su planeta representando al Imperio Viltrum. Es un vasto y poderoso imperio que ha tomado nota de su mundo, y podría estar interesado en añadirlo a sus filas. Conquest agrega que parece que su información es incorrecta. Le dijeron que este mundo estaba bajo el control de dos seres muy poderosos de la legendaria tierra de MCU, y les pregunta dónde están Juggernaut y Colossus. Con una mirada desafiante, Battle Beast le responde que ambos están muertos, que él mismo los mató, y que después se los comió. Conquest, con una sonrisa amarga, lo mira de vuelta y le responde que eso es muy interesante. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me deja confundido. Entiendo que lo de Conquest ya se caía de maduro, pero la muerte de Juggernaut, resbalándose con un plátano al estilo Chapulín Colorado, no me gustó para nada. Demasiado acelerado. Pudieran usar algo de esas 2 páginas dobles de la celebración y reconstrucción de la ciudad, para que la pelea tenga un poco de sentido, al menos. Dejando eso de lado, después de la masacre, el número deja que Fantania respire un poco, y, al mismo tiempo, acomoda las piezas para algo que sí va a explotar en grande. Y la verdad, se siente un poco lento por momentos, incluso como si estuviera estirando la espera, pero no me molestó tanto, porque visualmente todo lo de la reconstrucción del reino se ve muy bien. Ver a Fantania levantándose después de tanto desastre le da un contraste curioso a un cómic que normalmente vive de sangre, furia y gente siendo partida en 2, o en 3, o en 4. Claro, si es que te gusta apreciar el arte. Battle Beast sigue siendo un personaje complicadísimo de sostener en solitario, porque su motor es muy simple. Quiere pelear, quiere encontrar una muerte digna, y casi todo lo demás le da igual. Ahí es donde entiendo la duda de si una serie larga con él puede empezar a dar vueltas sobre lo mismo. Pero justo por eso Salaka me parece tan necesario. La dinámica entre los dos es lo que más vida le da al número. No es una amistad normal, ni tierna, ni cómoda, pero sí se siente como algo real. Cuando Salaka le reclama esa obsesión con morir, se nota que ya no lo ve solo como un monstruo útil, y eso le saca a Battle Beast una humanidad mínima, torpe, casi accidental, pero muy interesante. Hasta lo llama amigo. Como mencioné en líneas arriba, Juggernaut me dejó frío como villana. Llega con un discurso brutal, promete sufrimiento eterno, y luego cae de una forma tan rápida que sí refuerza lo absurdo que es esta serie. Pero también deja esa sensación de ¿ya? ¿Acabó? Conquest es otra cosa. Entra poco, pero cambia el ambiente de inmediato. Esa sonrisa al saber que Battle Beast mató y se comió a Juggernaut y Colossus dice muchísimo. No está asustado, está intrigado. Y si sabes lo que pasa después, pues ya te imaginas lo que se viene ahora. Lo de Povina, sí, esa tipa, pues no sé si la serie le dará desarrollo. La verdad, espero que no. Lo que quiero es que no corten rápido esta pelea. Battle Beast contra Conquest suena como la cereza del pastel, y aún faltan 3 números. Lamentablemente, la pregunta no es ¿cómo demonios va a sobrevivir Battle Beast a Conquest?, sino ¿qué va a quedar de Fantania cuando terminen? ¿Y aparecerá Salaka algún día en la serie animada? Solo Dios lo sabe. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos al siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.